Bienvenidos a Estrados, un canal diseñado para la discusión de temas jurídicos nacionales e internacionales. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Gracias. Bienvenidos todos. Les habla Antonio Bello Lozano Márquez. En esta oportunidad, dando continuidad a estas conversaciones sobre derecho constitucional, vamos a hacer referencia a lo que es la tutela judicial efectiva como derecho fundamental. Hemos venido ya conversando en videos anteriores sobre eso, lo que son los derechos fundamentales y su interpretación por vía hermenéutica. En esta oportunidad quiero expresar algunas consideraciones sobre la tutela judicial efectiva y en vista de que es necesario conocer cuál es el contenido de la tutela judicial efectiva para poder hacerla valer, para poderla reclamar en un determinado contexto o para que los jueces puedan resolver asuntos relacionados con la misma. Es necesario entonces que tengan un conocimiento fundamental, amplio de este principio constitucional. Este principio aparece regulado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y allí se plasma básicamente lo que es el principio de acceso a la justicia. Pero además del artículo 26, se observa que la tutela judicial efectiva está contemplada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 10, en el Convenio de Roma para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, en su artículo 6, y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14. Todas estas normas se refieren a la tutela judicial efectiva. Es decir, que si el artículo 26 de la Constitución Nacional no es lo suficientemente amplio o explícito al respecto, todas estas normas que he citado, todos estos tratados internacionales van a servir de sustento para la interpretación, aplicación y conceptualización de lo que es la tutela judicial efectiva. Para dar mejor contexto a lo que estamos exponiendo, me voy a permitir leer el criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en su sentencia número 708 del 10 de mayo del año 2001, en la cual estableció lo siguiente. El derecho a la tutela judicial efectiva de amplísimo contenido comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado. Es decir, no solo el derecho de acceso, sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en leyes objetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y mediante una decisión dictada en derecho determinen el contenido y la extensión del derecho deducido. De allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. En un Estado social de derecho y de justicia, donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismo o reposiciones inútiles, la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho a la defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura. Como pueden observar, es amplio el criterio utilizado por la Sala para definir la tutela judicial efectiva. Básicamente, tomamos dos elementos de allí. Primero, la realización de una justicia material, el acceso a la justicia para que se obtenga una decisión que materialmente resuelva el asunto. Y segunda, la interpretación amplia de las instituciones procesales. La interpretación no puede ser mezquina, la interpretación no puede ser restrictiva, no puede ser reducida. Las instituciones procesales deben ser interpretadas de manera amplia. Y de manera amplia consagra entonces ese principio de la tutela judicial efectiva, que no es otra cosa sino el acceso a la justicia. El acceso a la justicia no puede estar limitado, el acceso a la justicia no puede estar restringido. El acceso a la justicia lo único que requiere es que legalmente pueda la parte acudir al tribunal a solicitar
su reclamo, a hacer los planteamientos que considere necesario. Por su parte, la Sala de Casación Civil del Máximo Tribunal de Venezuela ha señalado que la tutela judicial efectiva no es otra cosa sino la justa resolución de las causas, es decir, resolver las causas apegado a derecho, apegado a la ley, en base a contextos claves de la ley. Por su parte, la doctrina internacional, en este caso representada por dos autores, el argentino Peirano y por Guy Mori, Peirano señala que la tutela judicial efectiva, de una manera muy simple, no es otra cosa sino el proceso útil. Entonces, todo proceso tiene que ser útil, todo proceso tiene que ser acatado, realizado, sustanciado de manera práctica, y lo práctico no es otra cosa sino que sea útil. De nada sirve un proceso que se atasca en discusiones inútiles, en discusiones baladíes, en discusiones que no tienen sentido, o en instituciones procesales que lo que hacen es retardar el proceso, como son, entre otras, las que contempla el Código de Procedimiento Civil de Venezuela. Un código que, si bien es cierto, en el año 86 fue un código novedoso, ya 30 años después ese código sencillamente quedó en el pasado. En el pasado, ¿por qué? Porque no consagra principios constitucionales, entre otros el del artículo 257 de la oralidad. Está comprobado que los juicios orales son juicios más prácticos, más rápidos, más expeditos. Y eso es lo que precona ese artículo 257. Por su parte, Guy Mori dice que la resolución de las causas debe ser razonada y en plazo razonable. Es decir, no hay tutela judicial efectiva si el procedimiento es largo, si el procedimiento es dispendioso, si el procedimiento es sencillamente lento. Entonces, hay una razón de utilidad, de practicidad y una razón de tiempo, que los procesos sean resueltos de manera adecuada. Como decía el antiguo proverbio, justicia tardía sencillamente no es justicia. ¿Cuáles son las características de la tutela judicial efectiva? En primer término, es un derecho fundamental, y así lo ha establecido la Sala Constitucional en su clasificación. Son derechos fundamentales, es decir, derechos humanos, derechos inherentes a la persona. Toda persona, todo ciudadano tiene derecho a reclamar ante un tribunal, aun cuando en criterio de la otra parte o en criterio del tribunal que va a conocer en primera instancia le parezca que es una acción superflua, que es una acción que no tiene mayor significación. Por ejemplo, que esté reclamando un daño moral por una supuesta ofensa. Bueno, ese es mi derecho. Yo me considero ofendido. Yo me considero que he sido de alguna manera maltratado por un medio de comunicación social, por un canal de televisión, por un medio escrito. Y esa ofensa yo considero que debe ser reparada. Tal vez lo que sea absurdo o lo que sea carente de importancia para el juez o para la otra persona, no lo es para quien ejerce la acción. Y por lo tanto tengo derecho a reclamar y tengo derecho a ser oído en un tribunal con todas las garantías procesales correspondientes. Por otra parte, otra característica es un derecho público subjetivo, es decir, no es un derecho privado, es un derecho público. Y al ser público, el Estado tiene interés en que las instituciones procesales funcionen, en que la administración de justicia funcione, en que los juicios sean resueltos de manera pronta, rápida y eficaz. Fíjense, y el ejemplo que me parece más adecuado es el de la pandemia. Al ser un derecho público, los tribunales de la República se vieron en la necesidad de implementar un sistema para que la administración de justicia no se paralizara. Pudiera alguien pensar, bueno, pero los juicios no son importantes. Lo más importante es la salud. Lo más importante es la producción de alimentos y de elementos farmacéuticos, etc. No, también la justicia es importante, porque para mí, como usuario del sistema de justicia, yo necesito una respuesta adecuada, rápida al problema que he planteado, porque de allí dependen
muchas cosas. Por ejemplo, la recuperación de una cantidad de dinero que yo estoy reclamando. Entonces, tal vez no es importante para el contexto global, pero para el contexto particular sí. El que está preso necesita que se resuelva su situación, o el que está sometido a unas medidas cautelares necesita que se resuelva su situación. Entonces la administración de justicia no se puede paralizar. Y no se puede paralizar y por tanto el Estado tuvo la necesidad de implementar una justicia virtual que no funciona de manera óptima. Bueno, pero es una cosa que se tiene que ir mejorando a través del tiempo. Pero repito, fue la forma que consiguió en este caso el Poder Judicial a través del Tribunal Supremo de Justicia de implementar despachos virtuales para la realización de los diferentes juicios. ¿Que es incómodo para los abogados en ejercicio litigar de esa manera? Sí, pero es mejor tener eso que sencillamente tener una justicia paralizada como estuvo durante el año 2020, durante casi 6 meses, durante casi 7 meses. Entonces paralizada la justicia, ya que fue a finales del año 2020 cuando se reiniciaron las actividades judiciales en este sentido. Otra característica es que los procesos están sujetos a un principio de legalidad, es decir, a procedimientos establecidos en la ley, que la ley no desarrolla todos los procedimientos. Entonces, sencillamente vamos al tribunal y pedimos que se aplique la ley y que se utilice un procedimiento análogo o similar. Así lo ha hecho, por ejemplo, la Sala Constitucional en situaciones anteriores, cuando la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia no había sido dictada, los derechos colectivos y difusos existían en la Constitución, en ese propio artículo 26 que contempla la tutela judicial efectiva. ¿Qué hizo la Sala Constitucional? Dijo, bueno, en vista de que no hay procedimiento, vamos a aplicar un procedimiento expedito, similar, parecido, y el que más se le parece es el del amparo constitucional. Y así se utilizaron los primeros procedimientos en materia de intereses colectivos y difusos. Y por último, nos señala la doctrina en este sentido de sus características que todo lo que es la tutela judicial efectiva está sujeto a los principios de ponderación y debido equilibrio. Es allí donde yo creo que se refleja mejor esa simbología que utilizamos en el derecho de la dama ciega con la balanza, donde debe existir un equilibrio. Es ciega para no ver, para no tener en cuenta que debería quitarse la venda en muchos casos, pero es tratar de establecer un equilibrio justo, un balance adecuado. Los aspectos procedimentales a tener en cuenta, y básicamente son 3. El acceso a la justicia, el debido proceso y la ejecución de la sentencia. Se dice, son criterios que se utilizan a nivel judicial, que se cumple con la tutela judicial efectiva cuando esos 3 elementos han sido cumplidos, han sido respetados, han sido observados. Es decir, el acceso a la justicia, que no se me impida, que no se me restrinja el acceso a la justicia. Por eso las causales de inadmisibilidad de las acciones judiciales son limitadas, que se violente el orden público, que se exijan cuestiones que no están contempladas en la ley o que van contra el orden natural de las cosas, que haya operado la caducidad, que haya operado, que haya falta de cualidad para demandar. Son cuestiones muy puntuales. ¿Por qué? Porque se dice que el acceso a la justicia se debe permitir de manera amplia. Si el juez tiene dudas, si el juez tiene interrogantes en relación a si allí existe una causal de inadmisibilidad o no, la sola duda le da la razón para admitir la demanda. Vamos a admitir, llevamos el juicio adelante y posteriormente veremos. Si resulta que en la sustanciación del proceso quedó establecido que efectivamente esa demanda era inadmisible, así la puede declarar en cualquier momento. Cuando hablamos del debido proceso, es necesario hacer mención al abogado Jaime Bernal Cuéllar. Jaime Bernal Cuéllar da una definición de la tutela judicial efectiva
del debido proceso que a mí me parece perfecta. Dice, desde un punto de vista material, el debido proceso es aquel conjunto de pasos metodológicamente establecidos que deben permitir que los operadores de justicia se aproximen a la verdad de los hechos investigados, resguarden los derechos fundamentales del ser humano y restablezcan el orden jurídico para dar eficacia al derecho sustancial. Protección de los derechos humanos, cumpliendo un procedimiento regularmente establecido. Eso es tutela judicial efectiva. Cuando hablamos de debido proceso, muchas veces, porque la norma sencillamente así lo contempla, el artículo 49 de la Constitución, se presta a confundir lo que es el debido proceso con el derecho a la defensa. El derecho a la defensa es parte del debido proceso. Es uno de los ordinales de ese artículo 49. El macro es el debido proceso y el derecho a la defensa forma parte del mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que para hablar de tutela judicial efectiva, a ambos, por supuesto, tienen que respetarse. Ahora bien, uno de los principios que ha venido resaltando la Sala de Casación Civil allí, que hay que tomar en cuenta y que aparece también en ese artículo 49 constitucional, es el del juez natural. El del juez natural, que básicamente sus elementos son los siguientes: independencia, imparcialidad, identificación y que sea una persona competente. En la medida que no exista un juez independiente que tenga que hacer caso irrestricto a lo que le giran las órdenes de sus tribunales superiores, entendiendo por tribunal superior cualquiera, sin entrar a calificarlo debidamente, el juez no será independiente. Y allí sencillamente no habrá justicia. La justicia está establecida de manera escalonada. Para eso existen los recursos. Para eso existen los medios para poder apelar o recurrir de una sentencia, pero no sencillamente que el máximo tribunal o que un tribunal superior imponga un criterio. Los jueces deben ser independientes. Si no pueden tener esa independencia, sencillamente no están administrando justicia de manera adecuada. Después tenemos el aspecto de la sentencia y la ejecución. La sentencia, por una parte, requiere el aspecto de la motivación, que si bien no aparece como una garantía constitucional específica, no aparece en el artículo 49, ni aparece en el artículo 257, ni aparece en el artículo 26, sin embargo, sí se ha considerado en el tiempo que la motivación de la sentencia es una garantía constitucional. Ese artículo 26 nos exige que la sentencia tiene que ser motivada, razonada en derecho y con un razonamiento adecuado, con un razonamiento lógico, con un razonamiento coherente, con un razonamiento válido, sistemático, legal y jurisprudencial. No es solo el criterio del juez, no es solo el capricho de aquel que está administrando justicia. Es un criterio fundamentado, razonado. Si no, su decisión no está debidamente justificada y está violentando la tutela judicial efectiva. Y la Sala Constitucional ha venido dictando o tiene una jurisprudencia que a mí me parece también de muchísima importancia. La Sala ha dicho en sentencia número 1806 del 10 de noviembre del año 2008 que las decisiones judiciales deben ser racionales, es decir, conforme a principios y reglas, pero también deben ser razonables, esto es, ubicables en un plano contextual amplio y basada en consideraciones de orden valorativo como las de justicia, paz social y sana convivencia. Decisiones razonables y decisiones racionales. Racionales porque deben estar apegadas a la ley y razonables porque tienen que ir más allá del contexto legal y pensar en las consecuencias de esa decisión. Una decisión puede proteger un derecho fundamental de un ciudadano, pero si ese derecho fundamental de un ciudadano afecta a los demás ciudadanos, a una comunidad, a una sociedad, entonces tendrá que negar ese derecho, esa protección
como tal. ¿Por qué? Para proteger la paz social, para proteger la convivencia social. No se puede afectar el colectivo para prevalecer el orden particular o el interés particular. Es de allí interesante, por lo tanto, el criterio de la sala en ese sentido. También ha dicho la sala que los jueces tienen la obligación o deben observar la posibilidad de aplicar el activismo judicial. Es decir, ya lo hemos mencionado antes, no quedarse solo en lo que dice el texto de la ley, ir un poco más allá. Si la ley ya no se quedó en el tiempo, si la ley no es completa, complétela. Sencillamente aplique su criterio. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que su criterio no esté ajustado a la ley. Bueno, para eso existen los recursos. El que no se entienda o que no se sienta satisfecho con esa sentencia podrá recurrir, podrá apelar y así se verá cómo se puede manejar. Por último, en ese sentido de la ejecución, de la sentencia y la ejecución, la sentencia no solamente van a servir de un adorno, sino que las sentencias pueden y deben ser ejecutables. El Estado debe procurar que las sentencias sean cumplidas. Por eso es que se cuestiona mucho situaciones como, por ejemplo, en materia de arrendamiento y de desalojo de vivienda, donde dicen, bueno, sí, tú tienes todo el derecho, pero no vamos a desalojar a la persona. A pesar de esto, ¿por qué? Porque hay un derecho a la vivienda. No, también yo tengo un derecho fundamental a la justicia. Entonces ahí es donde entran criterios de ponderación. Si es una persona que tiene años allí sin pagar, ocasionando daños al inmueble, etcétera, ¿por qué mantenerla? ¿Por qué no tiene un inmueble? No. Entonces las sentencias, para que sean efectivas, tienen que ser ejecutables como tal. Otro aspecto necesario a tomar en cuenta, y porque es algo que se maneja mucho a nivel procesal, es el aspecto de la cosa juzgada. Se dice que un asunto que ya ha sido juzgado no puede volver a ser sometido al conocimiento de los jueces y que se estaría violentando la tutela judicial efectiva. Para Rubio Garrido se debe vincular la tutela judicial efectiva con la cosa juzgada, señalando que sin esta última la primera resultaría poco firme. Pero Duque Corredor dice en cuanto a la impugnabilidad de la cosa juzgada, que la misma está condicionada a la regularidad del proceso y ella solo emerge de un proceso bien llevado, de manera pues que no puede tenerse como inmutable a la sentencia donde exista usurpación de funciones, abuso de poder y violación del debido proceso, o con formas vinculadas con el denominado fraude procesal. Entonces, son todos elementos que hay que tomar en cuenta. ¿Hay cosas juzgadas? Sí. ¿Es inimpugnable? En principio. Ya hay que cambiar ese criterio que nos enseñaron de siempre las escuelas de derecho, que la cosa juzgada no podía ser cuestionada. Sí, puede ser cuestionada y acabo de leer la doctrina en ese sentido. Ya para ir concluyendo con esta disertación, es menester tener en cuenta que todas las garantías de acceso a la justicia se pueden resumir como el derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales, obtener un proceso sustanciado en tiempo breve y en forma adecuada, sin dilaciones ni reposiciones inútiles, obtener una sentencia motivada y una sentencia que puede ser ejecutada en su momento. Como lo refiere el magistrado del Tribunal Constitucional Español, Luis Díez Picasso, la tutela judicial efectiva es el precepto estrella del firmamento jurídico constitucional. Todo gira en base a la tutela judicial efectiva. Espero que con esta disertación hayan quedado claros los fundamentos de lo que constituye la tutela judicial efectiva y que su aplicación le pueda ser útil a través de estos conocimientos que hemos pretendido impartir. Gracias por su atención.